jóvenes? Buenas tardes. ¿Ya están de regreso? Me parece que sí, ¿no? Quien les habla es el profesor Sebastián Garay y con mi persona vamos a desarrollar esta semana el curso de literatura, ¿no? Vamos a ir compartiendo la pantalla y recuerden que cualquier consulta, pregunta, duda que tengan, lo pueden realizar a través del chat, que estaré atento para poder responder de manera inmediata, ¿bien? Vamos a iniciar compartiendo la pantalla, en este caso, de lo que sería nuestro PPT. A ver. Bien. A ver, muchachos. La semana pasada desarrollaron lo que es la primera parte de la literatura universal, ¿cierto? Lo que es el clasicismo griego y también el medievalismo, ¿verdad? Por ahí, a ver, me confirman, también desarrollaron lo que es la teoría literaria, ¿cierto? A ver, muchachos, manifiéstense. ¿Están por ahí o no están todavía? A ver, para poder iniciar nuestra sesión. Sí, estamos acá, maestro. Muy bien, Estamos perfecto. listos, profe. Entonces, perfecto, muchachos. Con todo, profe, con todo. Empezamos. Vamos con todo, entonces. ¿Están listos? Ahí está. Prepárate que voy con la sesión. Bien, esta semana vamos a desarrollar lo que es la literatura universal, desarrollado durante el periodo del modernismo y la contemporánea, ¿listo? Pero recordemos que también vamos a tener que hablar un poco de lo que es el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento. Recordemos que el Renacimiento es un periodo cultural que permite redescubrir, ¿no? Redescubrir, porque ya se había a finales de la Edad Media se había descubierto ya, o mejor dicho, ya se estaba haciendo una lectura de los clásicos griegos y también latinos, ¿listo? Y ahora pues vamos a desarrollar, ¿no? En el Renacimiento vamos a redescubrir a estos clásicos, y no solamente redescubrirlos, sino también revalorarlos, y se le va a dar mayor importancia, por ejemplo, a la ciencia, a la tecnología, y esto va a permitir el avance de la sociedad. ¿Listo? Aquí va a aparecer la imprenta. A ver, una pregunta de cultura general, ¿ya? ¿Cuál es el primer libro que se imprimió? A ver, ¿quién sabe? Es una pregunta latera, ¿no? Adelante por el chat pueden responder. A ver, ¿quién la sabe? A ver. Muy bien, la Biblia, correcto, Soledad, Juan, Ana, Cristina, perfecto, Elmer. Así es, la Biblia fue el primer libro que se imprimió y se convirtió en el libro más leído hasta la actualidad, es el libro más leído a nivel mundial. O sea que es la obra literaria más leída a nivel mundial. ¿Listo? Ahora bien, ¿y quién inventó el bestseller? Muy bien, Eloy, ¿no? Muy bien, ¿listo? Vamos entonces a las características más importantes del Renacimiento, ¿ya? El más importante del Renacimiento. Tenemos, a ver, revaloración de lo clásico, que ya les acabo de mencionar, se vuelve a leer a Homero, se vuelve a leer a Séneca, se vuelve a leer también a Virgilio, a Sófocles, listo, a Eurípides, etc. Y todo ello va a configurar una nueva visión del hombre, una visión de centrarse, ¿no? En este caso, en los problemas del hombre. Entonces, viene la pregunta, ¿para qué es el hombre, no? ¿Qué es el hombre? ¿El hombre tiene como finalidad solamente a Dios o hay algo más allá de ello, ¿no? Entonces, se va a dar origen al humanismo, a la base filosófica que va a soportar el Renacimiento será pues el humanismo, ¿no? Entonces, ya no se vuelve los ojos a Dios, ¿no? Ya Dios no lo es todo, también el hombre tiene algo que ver aquí, el hombre también tiene que trabajar por su felicidad, ¿no? Entonces hay un retorno al antropocentrismo que ya se había desarrollado en Grecia, en la Grecia clásica. Exaltación de la razón. Recordemos que según, ¿no? En este caso, la escolástica, la fe está por encima de la razón, ¿no? Esto lo han desarrollado ustedes en filosofía seguramente, ¿listo? La fe estaba por encima de la razón. Por lo tanto, la razón o la filosofía, como lo llamaban ellos, era simplemente una sierva de la teología que era pues la ciencia de Dios, ¿listo? Ahora bien,
Pero ahora los escritores y filósofos del Renacimiento se ponen a pensar, ¿por qué la razón debe estar al servicio de Dios, ¿no? Entonces, si la razón es lo que me permite, en este caso, comprender a todo lo que me rodea, ¿no? Entonces se rompe un poco el vínculo de, ¿no? En este caso, de las creencias cristianas y teológicas en general, ¿listo? Y se apela más a experimentar, a conocer las ciencias naturales, ¿listo? Se exalta entonces la razón como, en este caso, medio para poder conocer y explorar el mundo que nos rodea. Idealización de la naturaleza, ¿no? Justo lo que te acabo de decir, ¿no? Entonces, la razón como me permite conocer a la naturaleza será pues lo más exaltante y que va a sorprender a mis sentidos, y esto me permitirá el conocimiento, ¿no? Un poco entrando por ahí a la teoría del conocimiento, pero no vamos a desarrollarlo, vamos a enfocarlo a este lado de la literatura. Por lo tanto, en el Renacimiento, ¿qué podemos observar? Frases como, por ejemplo, los luceros que surcan tu rostro son mi guía. Entonces, estamos utilizando, por ejemplo, un elemento de la naturaleza, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos utilizando una metáfora, por ejemplo. ¿Listo? Bien. Entonces, esa exaltación de la naturaleza también tiene que ver con el sentimiento poético de cada autor. Ahora vamos por aquí con Romeo y Julieta. Nosotros sabemos que Romeo y Julieta es una historia trágica. ¿Listo? Es una historia trágica. Dos adolescentes que se enamoran perdidamente, ¿no? Y este romance va a llevar o va a traer como consecuencia a tener, ¿no? En este caso, hasta 4 muertos, ¿no? Principalmente hablando de Tebaldo, o Teobaldo, como también lo conocen, de Mercucio, o Mercucio, como también le dicen, y de Romeo, y último de Julieta, ¿no? O sea, mira, es un romance de 7 días que provocó 4 muertes, ¿no? Y a veces en la calle, por ahí, escuchas y dices, ¡ay, me gustaría tener un romance como el de Romeo y Julieta! O sea, con muertes y todo, y que dure 7 días, ¿no? En fin. Ahí tenemos esto de Romeo y Julieta en un sucinto. Muy bien, William Shakespeare, el gran escritor, en este caso inglés, ¿no? Que William Shakespeare es interesante, ¿no? Porque originalidad temática no tiene. Además que en su época no estaba prohibido, pues, en este caso, copiar, digamos, los temas que ya otros habían abordado, ¿no? Incluso Romeo y Julieta no es, pues, una temática original, ¿no? Porque había un cuento, ¿no? Anterior que sirvió como base o como inspiración, digamos, para William Shakespeare desarrollar esta obra. Y además, William Shakespeare se caracteriza por hacer un análisis psicológico de sus personajes. Y eso es interesante, ¿no? Porque trata de captar cómo reacciona la persona frente a ciertos estímulos, ¿no? Los jóvenes ante el amor, ¿cómo reaccionan? Apasionados. Como diría por ahí un cantante hace tiempo, decía, ¿no? Deja a los enamorados vivir y al día siguiente se casan. Y eso es lo que pasó con Romeo y Julieta, ¿no? En la noche se conocen, se enamoran, al día siguiente se casan, ¿no? Y al siguiente día tienen que separarse porque uno de ellos, ¿no? En este caso Romeo mata a Tebaldo y en fin, cosas así. Y recordemos que el tema principal es la pasión juvenil, ¿no? Por otro lado, tenemos un lenguaje poético. Recordemos que Romeo, cuando describe a Julieta, utiliza metáforas y hace referencia al sol como la deslumbrante de su vida. ¿Listo? Hay uso de oposiciones también. Recordemos que las oposiciones están en tanto al amor y al odio. El amor entre Romeo y Julieta, pero el odio entre sus familias, ¿no? Las familias se odiaban y lo curioso es que ninguno de los patriarcas de las familias, ¿no? De los Montesco, los Capuleto, sabía por qué se originó esa riña, ese odio que hay entre esas familias. ¿Listo? Y el fatalismo. Recordemos que toda obra trágica, es decir, toda tragedia, conlleva a un final fatal, un final con mucha muerte. ¿Listo? A ver. Ajá.
Recordemos que en la plaza de Verona, novio por una noche, ajá. Por acá, Zulmi, novio por una noche, interesante, ¿eh? Voy a buscar esa película. A ver, recordemos que se encuentran los criados de los Montesco y los Capuleto en la plaza y se empiezan a pelear. Y ahí llegan, ¿no? En este caso, el señor Montesco, el señor Capuleto, y también entran, en este caso, a la pelea. Y justo en ese momento aparece el príncipe Escalo, ¿listo? El príncipe Escalo, y les dice, ¿no? Rebeldes súbditos, enemigos de la paz, profanadores de este acero manchado en sangre del vecino. ¿No queréis oír? ¿Qué es esto? Hombres bestias que extinguís el fuego de vuestra cólera perniciosa con fuentes purpúreas que brotan de vuestras venas. Mira, mira, mira esa intensidad en las palabras, ¿no? Ahí se muestra el lenguaje poético, por ejemplo. Las fuentes, no, las fuentes purpúreas. Ahí tenemos, por ejemplo, una metáfora. Se referencia directamente a la sangre, ¿no? De vuestras venas, ahí tenemos el contexto para determinar el significado de fuentes purpúreas, ¿no? Entonces, Scalus, luego de, ¿no?, llamarle la atención, finalmente da una sentencia, ¿no? La sentencia es que aquel que ose matar a su enemigo será, pues, inmediatamente condenado a muerte, ¿no? Pero recordemos que cuando Escalo se entera de que Romeo ha matado a Tebaldo, ocurre que no lo sentencia a muerte, lo sentencia a exilio. Y la pregunta es, ¿y por qué lo sentenció a exilio? ¿Por qué no a muerte? Simple, ¿no? Porque Mercucio, el amigo de Romeo, había sido asesinado por Tebaldo. Y era, pues, digamos, hasta ahí era, digamos, justo. Sin embargo, Mercucio era, pues, familia del príncipe Escalus, ¿no? Ese es el motivo por el que no lo sentencia a muerte, ¿no? Pero vemos que una de las escenas también interesantes, ¿no?, es aquella escena que se da en el balcón, cuando Julieta, ¿no?, en este caso sale a declarar su amor por Romeo, ¿no?, a la luz de la luna, y empieza a declamar, ¿no?, en este caso, sus sentimientos intensos, y de pronto escucha que alguien está caminando ahí bajo, en este caso, el balcón, y pregunta quién es, ¿no? Y pues al no escuchar respuesta, otra vez empieza, pues, a manifestar su sentimiento, su emoción, y dice, ¿no? Oh, Romeo, ¿qué es Romeo? Tan solo un nombre, dice, ¿no? Tan solo un nombre. Si tú renunciaras a tu nombre, y ahí sale Romeo, pues, y le dice, tan solo dime amor mío, y quedaré rebautizado, ¿no? Vamos por acá, algo que nos dice Julieta, ¿no? Solo tu nombre es enemigo mío, tú eres tú mismo, aunque no seas Montesco. ¿Qué es eso de Montesco? No es mano, ni pie, ni brazo, ni cara, ni ninguna otra parte que forme parte del hombre. Ah, sé algún otro nombre. ¿Qué hay en tu nombre? Lo que llamamos rosa, olería tan dulcemente como cualquier otro nombre. Igual Romeo, aunque no se llamase Romeo, conservaría la amada perfección que tiene sin ese título. Romeo, quítate el nombre y a cambio de tu nombre, que no es parte de ti, tómame entera, ¿no? Cuando Julieta, ¿no?, dice esto, Romeo dice, aquí estoy, y sale y le dice, ¿no?, tan solo dime, amor mío, y quedaré rebautizado, ¿no? Ahí, entonces, por ejemplo, ahí tenemos esa intensidad, ¿no?, de manifestar su pasión, está la pasión juvenil, ¿no? Justamente ahí podemos encontrar, por ejemplo, el tema de la pasión juvenil. Vamos con otra por aquí. A ver. Aquí vamos a tener al Don Capuleto. Ya esto se da, pues, cuando los amantes mueren, ¿no? Ya Romeo se batió en duelo con el príncipe Paris, ¿no?, en este caso queda muerto en una de las tumbas, y Romeo hace también su manifestación poética ante la tumba o ante el cuerpo de Julieta, bebe el veneno, ¿no? Luego Julieta despierta y también, pues,
se clava un cuchillo para poder suicidarse y estar con su amado. Y ahí pues llega, ¿no? Llega el señor Capuleto, llega el príncipe Scalo, está también Fray Lorenzo, está don Montesco, y Fray Lorenzo pues les explica, les cuenta qué es lo que había pasado y por qué ellos se habían suicidado, básicamente, ¿no? Ante eso, ¿no? También Fray Lorenzo les dice, ¿no? Estas son las consecuencias de esa brutal y ese enfermizo odio que se tienen entre familias, que estoy seguro, dice Fray Lorenzo, que ninguno de vosotros recuerda cuál es el origen. Y ante esto, los Capuleto y los Montesco entran y firman la paz, ¿no? Entonces, digamos, firmar la paz en el sentido, en este caso, figurado, porque se dan la mano y acuerdan que los odios entre las familias han terminado. Y ahí es don Capuleto dice, ¿no? Igualmente rico ya será Romeo junto a su dama, pobres sacrificios de vuestra enemistad, ¿no? Ahí justamente reconocen, pues, que esos dos amantes, esos dos enamorados, han muerto sin causa justificada. Y Montesco le dice lo siguiente, ¿no? Pero yo puedo darte más, pues erigiré una estatua en oro puro para que, mientras Verona sea conocida por su nombre, ninguna figura sea tenida en tan alta estima como la sincera y fiel Julieta. Más hay una película que tiene ese nombre, ¿no? Hay una película que es Carta a Julieta, ¿no? Sí, si les gusta por ahí un poco el romance, les recomiendo para que vean esa película, Carta a Julieta. Pero bueno, estamos hablando de nuestra literatura. Bien, muchachos, entonces, en estos extractos que hemos visto, esos 4 extractos que hemos visto, podemos observar, ¿no? El lenguaje poético, podemos observar también, en este caso, ¿no? La pasión juvenil que encontramos. Por otro lado, también encontramos los gustos de la burguesía. Recordemos que en el Renacimiento la burguesía pues se va a convertir en este caso, en la clase dominante. ¿Listo? La burguesía. Los burgos, recuerda que los burgos son las ciudades, son los lugares donde vivía la gente rica, ¿no? La gente abandona en ese caso los campos y se van a vivir en ese caso a las grandes ciudades y ahí la burguesía se va a convertir en la clase dominante. Ah, no te olvides eso, ¿ah? Es un datito interesante. Durante el Renacimiento la burguesía va a tener en ese caso su exaltación y va a llegar pues a lo que se conoce hoy por hoy como la clase dominante. Bien, y sus gustos, ¿no? Sus gustos por la riqueza, por el poder, por el oro también, ¿no? Y también el Renacimiento, los grandes artistas como Da Vinci, como Miguel Ángel, Rafael, no hubiesen llegado pues a la posición que hoy los conocemos sin el dinero que aportaron los burgueses, ¿listo? La familia Medici para ser específicos por ahí. Bien, pasamos entonces al siguiente PPT, donde hablaremos sobre el romanticismo. Muchas veces cuando escuchamos la palabra romanticismo, romántico, siempre tendemos a llevarlo hacia, en este caso, el amor, ¿no? El romance, el amor, ¿no? Entonces, pero ¿realmente el término romanticismo estaba direccionado hacia el amor? ¿O es que había otra cosa que desarrollaba, en este caso, el romanticismo? Muy bien, Eloy, por Roma, correcto, por esos gustos, ¿no? Que habían en la Roma antigua, ¿no? Muy bien, Eloy, correctamente, ¿no? Está relacionado con Roma, ¿listo? Por esos gustos, por esos placeres que había en Roma, ¿no? Ahora, el romanticismo surge en un momento histórico bastante interesante, ¿no? Primero, luego del Renacimiento se vuelve aún, ¿no? Se exagera, se extremiza tanto y se exalta tanto a la razón que en Francia, por ejemplo, le llamaron el mal del siglo. Y por ahí, pues, van a aparecer escritores que van a apelar ya no tanto al racionalismo, sino más bien van a apelar, ¿no? En este caso, a la emoción, a la emotividad, al idealismo, ¿no? Y eso es una base importante, ¿no? Vamos a ver las características del romanticismo. ¿Listo? Vamos por aquí.
Espíritu idealista, justamente lo que te acabo de mencionar, ¿no? Se idealiza demasiado las cosas, ¿no? Los hombres ven digamos, ven a su amada, y viceversa, también las mujeres a su amado, por si acaso, ¿no? No es que solamente los varones, ¿no? Ven a su amado, o diremos, ven al ser amado como el ser perfecto, ¿correcto? Lo suben a un altar, para ellos es lo máximo. Entonces, de paso, ese espíritu idealista siempre ha existido, ¿no? Pero en esta etapa se vuelca no solo a la literatura, no solo a la literatura. Recuerda que el romanticismo es un movimiento cultural, se da en todas las artes, en la pintura, en el teatro, también se desarrolla en la narrativa. De igual manera también hay un romanticismo, ojo, hay un romanticismo filosófico, que no está tan, en ese caso, vinculado con el romanticismo literario como nosotros lo entendemos, pero sí se desarrolla también el romanticismo en la filosofía, por ejemplo. Entonces, el romanticismo es más un movimiento cultural que propiamente un movimiento literario. ¿Bien? A ver. Entonces, el espíritu idealista está presente tanto en la literatura como también en las demás artes y también en la filosofía. Por lo tanto, el idealismo es la base filosófica, ¿ya? El idealismo es la base filosófica del romanticismo. Estética de lo grotesco. A ver, muchachos. ¿Qué querrá decir estética de lo grotesco? ¿Cómo poder encontrar belleza en lo feo? A ver. ¿Alguien que quiera responder esa pregunta? ¿A qué se refiere con estética de lo grotesco? Zulmi podría ser, podría ser, sí. A ver, alguien más que por ahí? Era tabú, muy bien, Eloy, por ahí está la idea, muy bien. Puliendo lo feo a bonito, también Zulmi, sí, sí, sí. A lo inmoral, sí, también está relacionado por ahí. A ver, ¿algo más? ¿Alguien más que quiera aportar alguna otra idea? Mostrar la realidad. No tanto, Eloy, no tanto va hacia la realidad, no tanto, ¿eh? Ya, a ver, les explico. Muy bien, Benjamín, José Benjamín, estás por ahí, ¿no? En decir de manera más sutil, correcto, ¿no? Decir de forma ideal lo malo. Podría ser Giancarlos, pero vamos a ver. A ver. ¿Ustedes han por ahí alguna vez han leído o han escuchado el cuento El corazón delator? Claro, ¿no? El corazón delator, Edgar Allan Poe, ¿no? O El gato negro, por ejemplo. ¿Cuál es lo característico en estos dos cuentos del mismo autor, dicho sea de paso, ¿no? Estos dos cuentos desarrollan, en este caso, o buscan exaltar digamos, lo extrasensorial, lo sobrenatural. ¿Listo? Lo sobrenatural. Fantasmas, ¿listo? Fantasmas, demonios, etcétera. ¿Listo? Ojo, he utilizado lo de Edgar Allan Poe solamente como un ejemplo para ver que aún en las cosas que dan miedo se puede encontrar inspiración para desarrollar en la literatura, ¿no? Va por ahí la estética de lo grotesco. ¿Listo? Entonces, hacen bello, como algo ya lo había mencionado por ahí, hacen bello lo feo. Así es, Álvaro, lo gótico, correcto. Por ello el romanticismo, por ejemplo, tiene cuatro vertientes, ¿no? Tiene el romanticismo social, con Víctor Hugo, tiene el romanticismo histórico, con, ¿no? En este caso, Walter Scott, tiene también el sentimental, con, en este caso, ¿no? Como también le llama, y el gótico, dicho sea de paso, con el autor que les mencioné, Edgar Allan Poe. ¿Listo? Entonces, encuentran belleza en aquello, o encuentran, ¿no? Podemos decir, sacan algo interesante de aquello que podemos considerar feo. ¿Ya? Ello es la estética de lo grotesco. Afán de la libertad. Afán de libertad. Como el barroco, que es el posterior al Renacimiento, el barroco, se convirtió
en una, digamos, en una cárcel para el espíritu creador, en una cárcel para el espíritu creador, lo que se busca es la libertad para crear. Entonces, se da un concepto que no es un concepto precisamente literario, pero es un concepto del pequeño Dios. Es decir, el hombre, el autor, es capaz de crear mundos con su literatura. ¿Listo? Ahí encontramos entonces el afán de la libertad. Es decir, como su nombre lo dice, liberarse de todas las reglas y las normas que no nos permiten vivir bien, que no nos permiten ser muchas veces nosotros mismos, ¿no? Entonces rompen con las normas y las reglas establecidas. Identificación con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy triste, el cielo se nubla y empieza a llover. Si yo estoy en ¿no? en un estado total de depresión, pues el frío es total y hay nieve, ¿no? No me permite salir de mi casa porque el frío es tan intenso que no puedo caminar. Dicho sea de paso, algo que está pasando ahorita en España, ¿no? Hay nieve que ha caído, pero terrible en España. Pero bueno, continuamos. Entonces, ahí está, ¿listo? Ahora, si yo estoy alegre, evidentemente estoy viviendo en la primavera, ¿no? En el verano, en la primavera, estoy feliz ahí, el sol brilla, los pajarillos vuelan, ¿no? Las flores están en su botón, en fin, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Las emociones en este caso, del autor, del personaje de las obras literarias, se va a vincular mucho con las estaciones de la naturaleza. ¿Bien? Las cuitas del joven Werther. Una de las novelas más interesantes del romanticismo sentimental, dicho sea de paso. Además, debemos señalar que las cuitas del joven Werther, ¿no? Junto con otra novela llamada Madame Bovary, pero pertenece a otra etapa, ¿listo? Fueron novelas, hablando solamente de dos novelas, que se prohibieron su lectura en Europa. A ver, ¿por qué la cuita del joven Werther fue prohibida, en este caso en Europa? ¿Hay alguien por ahí que de repente quiera responder esa preguntita? Porque ¿Cuál es la empezaron causa? a haber suicidios masivos. Exacto, muy bien, Giancarlos. Hubo suicidios masivos. Ajá, muy bien, hubieron suicidios, correcto. ¿Listo? Ahora vamos a mencionar por qué se llevó, en este caso, al suicidio masivo. Lo que pasa es que Las cuitas del joven Werther están escritas, ¿no? Es una novela escrita a modo de cartas, ¿listo? A modo de cartas, donde pues el emisor, en este caso, ¿no? el autor de las cartas, cuenta primero su momento de felicidad, ¿no? Cuando llega a un pueblo totalmente apartado de la ciudad, un pueblo rural, donde encuentra la felicidad, la alegría y encuentra también el amor. Pero este amor que encuentra es un amor básicamente prohibido, el amor prohibido. Ese es un tópico interesante en las cuitas del joven Werther. Pero Werther cuando se enamora, pues no sabía, no sabía que era un amor prohibido, ¿no? O al menos quería dar a entender que no estaba consciente de ese amor prohibido porque dio libertad a sus sentimientos. Ah, ahí está la libertad, afán de la libertad, ¿no? Dejó libre sus sentimientos. Aparte, Carlota, que es la mujer de quien se enamora, digamos que le correspondía, ¿no? Le correspondía de una u otra manera. Y esta correspondencia trajo consecuencias para Werther. Porque Werther, al no ver, digamos, realizado su ilusión, que era la de estar junto a Carlota, y aparte Carlota se termina casando con su prometido, Werther cae en una depresión total. Werther en una de sus últimas cartas le dice a Carlota, ¿no? En este triángulo amoroso, uno de los tres debe morir. Y Werther dice, y ese
debo ser yo. Entonces, Werther, ¿no? Tiene un espíritu heroico y épico, ¿no? Entonces, o sea, esas palabras o esa forma de mostrar sus sentimientos por su amada, eh, hizo sentir pues tanto a los, ¿no? Hizo sentir tanto a los lectores, puesto que en el prólogo incluso dice, ¿no? Para que se conduelan con mi dolor, dice en el prólogo incluso, ¿no? Ahí las cartas, ¿no? Llegaron pues a idealizar a la mujer y si eran rechazados por sus amadas inmediatamente, ¿cuál es el camino? El suicidio, ¿no? Se ponían un arma en la cabeza o simplemente agarraban un cuchillo, en fin, ¿no? Un gilet, se cortaban las venas, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas, ¿no? Por las que las cuitas del joven Werther fue vedado por muchos años, no solamente en Alemania, sino en muchos países de Europa. ¿Sí? Recordemos que el tema es el amor prohibido, justamente te lo mencioné, ¿por qué? ¿No? Primero, porque el amor entre nuestro amigo Werther y Carlota es imposible, no se puede realizar. ¿Y por qué no se puede realizar? Porque Carlota está comprometida con Alberto. Ojo, no es porque Carlota no ame a, en este caso, a Werther, ¿ah? Es porque Carlota está comprometida con Alberto, y no solamente comprometida, sino que en el segundo libro se termina casando y le anuncian eso a Werther, ¿no? Ese es el motivo por el que no se puede realizar el amor entre ellos, es un amor prohibido. Aparte, Carlota no quería romper, ¿no? Con las convenciones sociales, ¿no? ¿Qué es eso de que una mujer se compromete, ¿no? Y luego rompe el compromiso para casarse con otro, ¿no? Y eso era la visión que se manejaba en esa época. Obviamente hoy por hoy ya es otra historia, ustedes lo saben. Paralelismos, ¿no? En este caso hay situaciones que se desarrollan a la vez y que son opuestos, yo sé de paso, ¿no? Por ejemplo, el idealismo de Werther y el racionalismo de Alberto, ¿no? Son dos cosas que van de manera paralela y que no se van a encontrar nunca, dicho sea de paso, ¿no? Aun cuando Werther intentó, ¿no? En este caso, ser amigo de Alberto, no se pudo realizar. Oposiciones, creo que acabo de mencionar, ¿no? En este caso, el idealismo y el racionalismo, que son opuestos que se ven en la obra. Fetichismo, ajá. ¿En qué consiste el fetichismo, muchachos? ¿En qué consistirá el fetichismo? Obsesión, pero, Juan Diego, ¿obsesión con qué, más o menos? A ver, por ahí alguien más que nos pueda responder qué es el fetichismo. Tipo narcisismo, por ahí va. Muy bien, José Carlos, obsesión con las prendas, pero ¿con las prendas de quién? Ajá, objetos materiales, muy bien Álvaro, perfecto. Así es, tendencias de realizar algo, obsesión con ciertas cosas, correcto, con objetos, muy bien muchachos, muy bien, perfecto. Tienen entonces ustedes la idea de lo que es el fetichismo, ¿no? Es mantener en este caso, un sentimiento arraigado por un objeto, ¿no? O sea, de repente estaba caminando por la playa, ¿no? Hacía admiración exagerada, correcto, Soledad, ¿no? Soledad Garay, ¿no? Estás caminando por la playa con tu pareja y tu pareja te regala una piedrita en forma de corazón, ¿no? Y tú lo guardas, ¿no? ¿No? Lo llevas siempre en tu bolsillo, en tu billetera, en tu cartera, y ese objeto se convierte en el símbolo del amor entre ustedes dos. Y ahí, por ejemplo, tú le estás dando un valor a ese objeto. Esa exageración por el valor de ese objeto se convierte en un fetichismo. Y Werther tuvo eso, ¿no? Tuvo eso. Recordemos que en una de las cartas, por motivo del cumpleaños de Werther, así es Zulmi, correcto, también son cuando se le otorgan virtudes extraordinarias, correcto. Entonces, Werther en su cumpleaños recibe una caja, ¿listo? Una caja. Esta caja traía dentro lo siguiente, un libro, en este caso empastado en cuero, de Homero. Esto era el regalo que le hacía Alberto.
Pero Carlota envolvió esa caja que llevaba el libro con la cinta, con el lazo del vestido que había llevado el día en que se conocieron. Y para nuestro amigo, en este caso, Werther, se convirtió en el símbolo del amor que en este caso, Carlota sentía por él. Y lo guardaba y lo llevaba a todas partes y lo tenía ahí prendido para él, ¿no? Y cuando se entera, pues, que Carlota se había casado con Alberto, incluso lo tira a la basura y el retrato que había dibujado de Carlota lo despega de su cabecera y lo rompe, y luego, ¿no?, cuando ya se le pasa la cólera, va corriendo, ¿no?, en este caso, al basurero y recoge el lazo. Uno. Dos. ¿Dónde más veo el fetichismo de Werther? Vemos también el fetichismo de Werther cuando él en este caso, se obsesiona, como alguien ya lo había mencionado por ahí, se obsesiona con el terno, ¿listo? Con el terno, o el frac, como le dicen, ¿no? En este caso en François, ¿listo? El frac que llevó el día en que se conocieron, ¿listo? Con Carlota. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de lo que sería, en este caso, el fetichismo de Werther, ¿listo? A ver, veamos por aquí algunas cosas, ¿no? Carlota es el personaje, ¿no? Amor obsesivo de Werther termina atacando, ¿no?, acatando las convenciones sociales al rechazarlo. Recordemos que en uno de los últimos encuentros, cuando nuestro amigo Werther besa a Carlota, Carlota corresponde por un instante y luego lo empuja, le da una cachetada y se encierra, ¿no? Y al encerrarse le dice, nunca más te quiero volver a ver, ¿no? Y Werther le dice, se hará como tú desees, ¿no? Y luego desaparece, ¿no? Ama a Carlota representa la pasión y la búsqueda de la libertad, ¿no? El hecho de expresar sus sentimientos, o uno, expresar sus sentimientos de manera, en este caso, libre, y dos, el hecho de alejarse de la sociedad e irse a un pueblo rural, donde él consideraba, pues, que las cosas eran diferentes. Alberto, prometido de Carlota, representa la razón y la obediencia a las normas sociales, ¿listo? Y también ¿no?, en este caso morales, etc. Hay un diálogo que se da entre Alberto y Werther acerca del suicidio. Para Alberto es un acto de cobardía, ¿no? Alberto dice, ¿no? El suicidio no es más que el camino del cobarde, el hecho de no asumir las responsabilidades o las consecuencias de los actos. Pero Werther dice, el suicidio sulmi, vedado quiere decir prohibido. ¿Listo? Prohibido. Werther dice, el suicidio es un acto de valentía porque hay que tener entereza y valentía para tomar un revólver y ponérselo en la sien y disparar. Un cobarde no lo haría. Entonces, como puede ver, hay una oposición en la forma de ver y la forma de comprender que tienen, ¿no?, en este caso, tanto Alberto como Werther acerca, por ejemplo, del suicidio, ¿no? Ahí está. Bien. Seguimos por aquí. Guillermo es el amigo de Werther y el confidente, quien recibe todas las cartas que nuestro amigo Werther le escribe, ¿no? Y supuestamente, pues, él le aconseja alejarse de Carlota y le busca un trabajo, incluso para que pueda alejarse de la ciudad y pueda, ¿no?, en este caso, empezar una nueva vida, ¿no? Y por ahí Werther también hace en este caso, busca, ¿no?, generar celos en Carlota y le cuenta que ha conocido a otra mujer, y etcétera, etcétera, ¿no? 4 de mayo. Cuán contento estoy de haberme marchado. Ay, amigo mío, ¿qué es el corazón del hombre? Dejarte, separarme de ti, a quien yo quiero tanto y de quien era inseparable, y estar alegre todavía. Bien sé que tú me perdonas. ¿No estaba preparadas por el destino todas estas otras amistades mías para atormentar un corazón como el mío? Pobre Leonor. ¿Y quién es Leonor? Por ahí, vamos a señalar, ¿ya? Un poquito para explicar el hecho. Goethe o Goethe utiliza hechos autobiográficos. ¿Qué quiere decir esto, profe? Lo que quiere decir es que inserta episodios de su vida a la obra.
Así como Werther, ¿listo? Nuestro amigo Goethe pasó por una situación, ¿no? Que fue la siguiente. Goethe en su vida se enamoró de una mujer que no le hizo caso y la hermana de esta mujer se enamoró de él, ¿ya? Y pues no hizo caso a los amores de la hermana de quien estaba enamorada y se fue. Y lo mismo ocurre con Werther, ¿no? Werther estaba pretendiendo a la hermana de Leonor y Leonor pues se enamoró perdidamente de Werther y Werther no le correspondió. Por eso dice, pobre Leonor, ¿no? Pobrecita de ella, ¿no? Un poquito para señalar que ahí nuestro amigo Werther, bueno, a través de Werther, el alter ego de Goethe se inserta, ¿no? En este caso, aspectos autobiográficos. 29 de julio del siguiente año, ¿no? Sí, amigo mío, ella habría sido más feliz conmigo que con él. Oh, no es un hombre a propósito para poder calmar todos los deseos de un corazón como el suyo. Carece de cierta sensibilidad. No tiene. Tómalo como tú quieras. Es decir, Alberto era un tipo frío, ¿no? Es algo así como, ¿no? Digamos, mientras que Werther le llevaba mariachis de serenata, Alberto le decía, hola, ¿cómo estás? ¿No? Y entonces por ahí la frialdad, ¿no? La falta de apasionamiento, etcétera. Ahí vemos que Werther también pues acusa a Alberto de falta de sentimentalismo. Y la última, dice, a víspera de Navidad. Carlota, quiero ser enterrado con estos vestidos porque tú los has tocado, los has santificado también. También pido esta gracia a tu Padre. Mi alma estará en mi ataúd, que no se me, que no se me registre en mis bolsillos aquellos lazos de color rosa que tú llevabas puesto la primera vez que yo te vi en medio de los niños. Cuéntales la historia de su desgraciado amigo. En este extracto podemos observar el fetichismo. El hecho de decir, no, entiérrame con este vestido porque tú lo tocaste, ¿no? Y que nadie me registre el bolsillo. ¿Por qué? Porque ahí está el lazo que tú llevaste el día que te conocí. Entonces, ahí está el fetichismo, ¿no? Entonces, en el primer extracto vemos la exaltación, ¿no? La maravilla, la libertad de los sentimientos. En el segundo, la oposición entre Alberto y Werther. Y en la tercera vemos el fetichismo de nuestro amigo Werther. Bien. Tenemos también por aquí el realismo. Recordemos que como el romanticismo se convirtió en una exageración y un abandono total de la realidad, pues vuelve otra etapa en que se toma como principio la realidad. ¿Listo? Entonces, el realismo surge también en una etapa, en un contexto histórico bastante interesante, ¿no? Estamos viviendo, número uno, la revolución industrial, que es la principal, ¿listo? Número dos, en Rusia se está viviendo todavía la etapa del zarismo, pero los problemas que ya se estaban, ¿no? En este caso, fundando las bases para la posterior revolución rusa, etc. Y el resto de Europa, pues, sumido en una etapa de industrialización acelerada, pero sin tomar en cuenta, por ejemplo, a los pobladores, en este caso, rurales, ¿no? Y todo ello va a traer problemas, ¿no? Por ejemplo, la explotación infantil, la pobreza y la extrema pobreza que se va a desarrollar en Europa a partir de mediados del siglo XIX. Características. Influencia del positivismo. Recordemos que el positivismo es una tendencia de pensamiento que exalta y enaltece las ciencias. Para el positivista, el único postulado verdadero, certero, es la que me da la ciencia. Entonces, la filosofía es especulativa, por lo tanto, no tiene ninguna verdad. Por ejemplo, es una postura que se plantea en esta época. Y esa exaltación de la ciencia que tiene el positivismo se va a convertir, dicho sea de paso, en el principio para desarrollar, por ejemplo, las descripciones precisas, ¿no? Recuerda que el primer paso del método científico es la observación. ¿Y para qué voy a observar?
obviamente para describir todo lo que me rodea. Entonces, esto se va a tomar, ¿no?, como un principio para desarrollar, ¿listo?, la literatura. Crítica a la falsa moral de la burguesía. Una obra donde podemos observar, por ejemplo, esta característica sería Eugenia Grandet, ¿no?, donde pues ocurre, ¿no?, el suceso de que la prima se enamora del primo y, ¿no?, luego cuando el primo no le corresponde y se va a otro lugar a casarse con otra mujer, ¿no?, Eugenia se desvive para, ¿no?, en este caso, atendiendo a los pobres. Pero la finalidad, ¿cuál era? La finalidad era, de una u otra manera, expiar ese pecaminoso amor que había sentido por su primo, ¿no? En un término ahí, ¿no? En este caso, ese amor entre la familia, ¿no? Verosimilitud. Te lo dije claramente, el realista describe detalladamente todo lo que observa, el ambiente, el personaje, la situación, en fin. Entonces, esa descripción detallada que se da de las cosas, de los objetos que le rodea, le da pues una sensación de real, ¿no?, de verdadero. Por ello dice verosimilitud. Descripciones detalladas, lo acabo de mencionar. Y la obra por excelencia, Crimen y Castigo. Una novela que nos cuenta la historia de un joven ex estudiante de Derecho, que pues bajo la influencia de la moral academicista va a tomar la decisión de asesinar a una mujer. ¿Pero por qué la va a asesinar? La va a asesinar primero por un motivo, ¿no? El motivo es económico humanista, ¿no? Él, cuando recibe una carta de su madre, se da cuenta que están en la pobreza, y él mismo vive en un pequeño cuartucho que le han alquilado en la azotea de una casa de 4 pisos, en un edificio, ¿no? Entonces, él decide, primero, por razones económico-humanistas, ¿no?, económico-humanistas, matar a la anciana Aliona Ivanova. Y segundo, razones, en este caso, morales. En uno de sus diálogos, en este caso, Rodion Raskolnikov señala que esa mujer es un parásito de la sociedad. Dice que Aliona Ivanova vive de los pobres y que como vive de los pobres, debe ser eliminada, ¿ya? Ahí tienes entonces las dos motivaciones que tiene Rodion Raskolnikov para dar muerte a Aliona Ivanova. Recordemos que el tema central es el conflicto entre la moral, ¿listo?, en este caso, humana o cristiana, si quieres llamarlo, y la académica, ¿listo? Por ello es el conflicto entre lo moral y lo antihumanitario. ¿Listo? Digamos lo siguiente. Sonia, la manera de pensar de Sonia representa esa moral religiosa, esa moral humanitaria y cristiana, mientras que la manera de pensar que tiene Rodion Raskolnikov se convierte en el pensamiento antihumanista, ¿listo? La moral antihumanista, y estos dos entran en conflicto, ¿ya? Entonces ahí tenemos el tema. Técnicas decimonónicas. Recordemos que las técnicas decimonónicas quiere decir técnicas propias o técnicas narrativas propias del siglo XIX. Descripciones detalladas, narrador omnisciente, narración lineal, etc. ¿Listo? No, acá, evidentemente, Crimen y Castigo, por ser obra realista, tiene descripciones detalladas, ¿no? Por ejemplo, nos describe cómo es el cuarto donde vive Rodion Raskolnikov. Nos lo describe a detalle. Cómo se viste Rodion al salir a la calle, también nos lo describe al detalle, ¿no? Y ahí vamos a encontrar entonces las descripciones detalladas. Tendencia a lo dramático, sobre todo en esa parte donde Rodion pues ya se ve rodeado, dicho sea de paso, no, Rodion se ve rodeado por las investigaciones que realiza el detective, ¿no? Y decide escapar de San Petersburgo e irse a otro lugar, ¿no? Y ahí busca a Sonia. ¿Para qué busca a Sonia?
Busca a Sonia porque dice, ¿no? Si huyo, tengo que huir con alguien que viva en mi propia condición. Y Sonia, como sabemos, pues era una muchacha que se prostituía para poder mantener a su familia. Entonces, ese es un, ¿no? Algo interesante que encontramos ahí, ¿no? Entonces, Rodión va donde Sonia y le pide que se escape con él, que huyan juntos a otra ciudad, a otro lugar para empezar una vida nueva. Pero Sonia, ¿no? Se siente ahí un poco cohibida por la forma como Rodión le propone todo, y luego empiezan a conversar y Rodión le cuenta, pues, que él es el que mató a las dos ancianas, a León Ivanova y Elisabetta Ivanova, ¿no? Y le cuenta detalle, ¿no? Dice, yo llegué ahí, agarré el hacha y ¡pum! Le planté en la cabeza de la anciana y se cayó al suelo y le rematé también, ¿no? Y cuando llegó la otra mujer también, porque ella era un testigo, ¿no? Entonces, ahí tenemos también esa tendencia a lo dramático, porque la manera como lo cuenta, ¿no? Tiene un bastante sentimentalismo y tragedia. Ahí está justo lo que te acabo de decir, ¿no? Recordemos que lo que golpea a León Ivanova, ¿no? Es la parte posterior del hacha, no es el filo del hacha, sino la parte posterior, ¿no? La parte martillada del hacha, lo que golpea en el centro de la cabeza a Aliona Ivanova. A ver, la moral antihumanitaria. Por una sola vida, miles de vidas salvadas de la corrupción y la ruina. Una muerte a cambio de 100 vidas. Cuestión de aritmética. ¿Y qué peso tiene en la balanza social la vida de esa anciana tísica, estúpida y malvada? No más que la vida de un piojo, de una cucaracha. En realidad, no tanto, porque esa anciana es muy dañina. Justo lo que te había mencionado, ¿no? Que Rodion Raskolnikov tiene uno de los motivos que tiene es que considera a León Ivanova un parásito. Descripción detallada de crudeza naturalista, ¿no? A ver, la vieja, como de costumbre, no llevaba nada en la cabeza. Sus cabellos, grises, ralos, empapados en aceite, se agrupaban en una pequeña trenza que hacía pensar en la cola de una rata y que un trazo de peine de asta mantenía fija en la nuca. Raskolnikov le dio con todas sus fuerzas 2 nuevos hachazos en el mismo sitio y la sangre manó a borbotones como de un recipiente que se hubiera volcado, ¿no? Por ejemplo, tiene un jarrón, lo volteas y como sale, en este caso, se cae el agua, igualito de la cabeza de, ¿no? En este caso, Aliona brotaba la sangre, ¿no? Ahí tenemos esas descripciones descarnizadas. Empleo de diálogos, la religión y el amor como elementos reales. Ella no contestó, lloraba. Transcurrieron varios minutos. De pronto, como obedeciendo a una idea repentina, Sonia preguntó, ¿llevas alguna cruz? Él la miró sin comprender la pregunta. No. No tienes ninguna, ¿verdad? Toma, quédate esta, que es de madera de ciprés. Tómala, suplicó. Es una cruz, mi cruz. Desde ahora sufriremos juntos y juntos llevaremos nuestra cruz. En esa última parte, por ejemplo, podemos ver ese tono dramático que hay, ¿no? Y por otro lado, la presencia de la religión como redentora del hombre. ¿Listo? Presencia de la religión como redentora del hombre. Recuerda eso. ¿Listo? Y por último, muchachos, ya para pasar a la práctica, vamos con lo que sería el vanguardismo, ¿no? El vanguardismo, la etapa de innovación total. Recuerda, vanguardismo, sinónimo, innovación, ¿ya? Por ahí, para que puedan manejar ahí la idea, ¿no? La idea central del vanguardismo es la innovación. Innovación en las técnicas literarias, innovación en la propia literatura, en el propio arte, ¿ya? Y aquí, lo más importante de las obras vanguardistas es la metamorfosis, Franz Kafka, ¿listo? Franz Kafka. ¿Por qué la metamorfosis? ¿Y por qué no, por ejemplo, Ulises, ¿no? Habría que decir lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto, Ulises es pues la muestra, Ulises, obra de James Joyce, ¿listo? Es la muestra de la innovación de las técnicas narrativas, ¿no? El empleo de multiplicidad de narradores, etc.
hay una situación que la metamorfosis utiliza la alegoría para mostrarnos al hombre en el mundo actual. ¿Mm? Se convierte en... Bueno, Zulmi no era tanto una cucaracha, ¿no? Podría ser, se puede decir que era un escarabajo, tal vez, ¿no? Porque una cucaracha no tiene caparazón, por ejemplo, ¿no? A ver, bien, la metamorfosis. ¿Cuál es el tema central de la metamorfosis, muchachos? Recordemos que el tema, algo parecido, muy bien, Zulmi. El tema de la metamorfosis sería la alienación y la enajenación del hombre. ¿Listo? Recuerda, la metamorfosis, tema central, la alienación y enajenación del hombre. Recuerda que la alienación es, en este caso, abandonar, ¿no? Abandonar tus costumbres, tus tradiciones familiares, culturales, y adoptar otras. La sociedad contemporánea, en general, es una sociedad alienada, por ejemplo, ¿no? ¿Listo? Claro, muy bien, ¿no? La enajenación tiene que ver muy bien, Adriana, por la deshumanización del hombre, correcto, ¿listo? Entonces, la enajenación, ¿no? La enajenación es ya abandonar, desconocerte tú. O sea, ya no ser consciente de quién eres. Y en las metamorfosis encontramos justamente eso, la deshumanización, ¿no? El hecho de abandonar tu condición y de convertirte prácticamente en una máquina. ¿Dónde lo observamos? Por ejemplo, cuando el padre de Gregorio Samsa empieza a trabajar y se vuelve tan adicto al trabajo que ni siquiera en casa se quita el uniforme de trabajo. Uno. Dos, el mismo hecho de la transformación de nuestro amigo, en este caso, Gregorio, en un monstruoso insecto. A ver, José Antonio dice, un poeta de Nueva York es también deshumanización, creo. Tiene que ver con la deshumanización, José. Tiene que ver con la deshumanización. Bien, por aquí alguien decía algo interesante por acá. Álvaro Guzmán dice, sería una reflexión humana, claro, una reflexión acerca de la humanidad, correcto. Y Diego nos dice, profe, si la obra de Franz Kafka no está alineado a un movimiento literario, a ver, Kafka propiamente en su testamento dice que sus obras deben ser eliminados, ¿no? ¿Por qué se le considera dentro del vanguardismo? Ok, porque la metamorfosis, la obra, la metamorfosis, está dentro del expresionismo. Y el expresionismo es un movimiento literario, ¿listo? Un movimiento literario que surge, en este caso, a principios, en la segunda, claro, en la segunda, no en la segunda mitad, en el segundo decenio, más o menos, ¿listo? Del siglo XX, ¿correcto? Y el expresionismo, ¿de qué trata? De manifestar todo aquello que convierte al hombre, ¿listo? De expresar, ¿no? Las incomodidades y la fatiga que tiene el hombre en la sociedad actual. ¿Listo? Por lo tanto, la metamorfosis estaría ligado al expresionismo. Y el expresionismo es una escuela vanguardista. ¿Listo? Es una escuela vanguardista. ¿Eh? Recuerda que el vanguardismo es un conjunto de escuelas, ¿correcto? No es una sola escuela, es un conjunto de escuelas, donde vamos a encontrar el simbolismo, vamos a encontrar el existencialismo, vamos a encontrar el dadaísmo, vamos a encontrar también ahí el expresionismo, el existencialismo, ¿correcto? Etcétera. ¿Bien? El creacionismo también, dicho sea de paso. Vamos por acá con un fragmento. Irrupción de lo absurdo en la cotidianeidad. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón. Y al levantar un poco la cabeza, veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor a punto ya de resbalar al suelo. ¿Alguna vez tú podrías despertar convertido en un monstruoso insecto?
Algo ilógico, algo absurdo. Pero aquí Gregorio ni siquiera se sorprende, ¿eh? No dice, no se sorprende, más bien lo toma como algo cotidiano, como algo normal. Y eso es una situación absurda. Muy bien, Zulmi, sería algo absurdo. Pero, ¿por qué Kafka muestra esto? Porque él mismo se sentía preso y harto de la condición en la que vivía, se sentía como si fuese un insecto, ¿no? Y eso lo llevó pues a escribir esta novela interesante. Por supuesto, Álvaro Guzmán, correcto, es también la desvalorización. Así es una especie de autobiografía, correcto, es una especie, pero no tanto autobiográfico, ¿eh? Una especie de autobiografía, sí. Bien. Padre autoritario que golpea a Gregorio y madre sumisa que suplica por el hijo. Solo al mirar por última vez alcanzó a ver cómo la puerta de su habitación se abría de par en par y por delante de la hermana que chillaba salía corriendo la madre en aguas, puesto que la hermana le había desnudado para proporcionarle aire mientras permanecía inconsciente. Vio también cómo a continuación la madre corría hacia el padre y en el camino perdía una tras otra sus enaguas desatadas, y cómo, tropezando con ellas, caía sobre el padre y abrazándole, unida estrechamente a él, ya empezaba a fallarle la vista a Gregorio. Le suplicaba, cruzando las manos por detrás de su nuca, que perdonase la vida de Gregorio. Recordemos que cuando la mamá estaba ayudando a Grete a limpiar el cuarto de Gregorio, la madre se desmaya al ver a su hijo y pues cuando Gregorio, en su intención de ayudar a su madre, se acerca, Grete pensó pues que le estaba atacando, justo ahí llega el padre y Grete le dice, papá, Gregorio está atacando a madre, y el papá pues le empieza a perseguir por todo el cuarto y luego pues agarra manzanas y le empieza a arrojar, ¿no? Ahí vemos entonces la violencia del padre, el padre autoritario y violento, ¿ya? Que golpea a su hija. La madre pues siempre sumisa, enfermiza, y Grete, que era solidaria al principio, luego se convierte en lo contrario, ¿bien? Claro, ¿no? El interés al principio quiso ayudarle, ¿no? Le quiso ayudar a que se pueda integrar a la familia, le quiso tratar como al hermano que era, pero luego pues se da cuenta, entre comillas, se da cuenta que Gregorio ya no es una persona, e incluso le dice, ese monstruo no es mi hermano, si fuera mi hermano, hace tiempo se hubiera ido y nos hubiera dejado la casa, ¿no? En este caso, libre, dice Grete en uno de sus diálogos con el padre. ¿Listo? La deshumanización aparente de Gregorio es que era ya una bestia a la que le emocionaba la música. Le parecía como si se lo mostrase el camino hacia lo desconocido y anhelado alimento. Estaba decidido a acercarse hasta la hermana, tirarle de la falda y darle así a entender que ella podía entrar con su violín en su habitación porque nadie podía recompensar su música como él quería hacerlo. Si tú te das cuenta, Gregorio en sí lo que busca es la atención que los padres básicamente ya no le daban. Al principio, como dije, Grete sí le daba todavía atención, se interesaba por él, pero luego, a causa de este suceso del violín, Grete básicamente deslinda con él y lo da pues por ya desaparecido, deshumanizado, ¿no? La alienación de Gregorio y el profundo resentimiento de la hermana Grete por el nuevo Gregorio. Dice, tiene que irse, dijo la hermana. No hay más remedio, padre. Basta que procures desechar la idea de que se trata de Gregorio. El haberlo creído durante tiempo es, en realidad, la causa de nuestra desgracia. ¿Cómo puede ser Gregorio? Si lo fuera, hace ya tiempo que hubiera comprendido que unos seres humanos no pueden vivir con semejante bicho y se habría ido por su propia iniciativa. Habríamos perdido al hermano, pero podríamos seguir viviendo
y su recuerdo perduraría para siempre entre nosotros, mientras que así este animal nos acosa, echa a los huéspedes y es evidente que quiere apoderarse de toda la casa y dejarnos en la calle. Ahí podemos observar, ¿no?, cómo la hermana, que al principio se mostraba comprensiva, se convierte en todo lo contrario. Bien, muchachos, ahora sí vamos a pasar, ¿listo?, a la segunda etapa, ¿correcto? Ya saben, la segunda etapa es la evaluación, ¿correcto?, que ustedes van a tomar a continuación, ¿bien? Unos segunditos para poder activarles la evaluación. Muchachos, si tienen alguna duda, alguna consulta, nuestro chat está activo, siempre está activo y estamos leyendo ahí mismo para poderles responder, ¿ya? A ver. Bien, aquí tenemos entonces la primera pregunta, nos decía, ¿qué contiene los enunciados correctos? A ver, marca el inicio de la literatura moderna en Europa. A ver, ¿qué dicen? Durante el Renacimiento se crean las primeras obras consideradas muestras de la literatura moderna, ¿no? Es decir, recordemos que los periodos de la historia se dividen, ¿no?, en este caso, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Por lo tanto, ¿no?, en este caso, el Renacimiento estaría pues dentro de. Ahora, el humanismo tuvo una gran afinidad con la escolástica. Con la escolástica. ¿Qué dicen? ¿Será verdad? Pregonizó el pensamiento de la libertad del ser humano en contraste, o sea, en oposición con la escolástica. Por lo tanto, esa no va. ¿Listo? Exacto, muy bien, Giancarlo. Más bien era al contrario. Muy bien. Sofía también nos dijo falso. A ver. El hombre es el centro de la preocupación artística y cultural. Esa, claro que sí. Oh, sí, muy bien, así es, correcto. ¿Listo? El hombre vuelve a ocupar la posición central tanto en la cultura como en las artes. Muy bien, Soledad, correcto, Sofía. Ahora bien, dice, surgen algunas especies como el ensayo y el poema épico. Me parece que esta parte de repente no se los mencioné perfectamente, ¿no? Surge el ensayo, por ejemplo, con Montaigne, ¿correcto? En Francia, ¿listo? ¿Correcto? Y también, pues, el poema épico, por ejemplo, con Tasso, ¿listo? Con Tasso, como también, no, Jerusalén liberada, ahí tenemos, ¿listo? El Renacimiento no solo repitió los moldes clásicos, sino que creó nuevas especies tales como el ensayo o el poema épico. El poema épico, por ejemplo, como les mencioné, ¿no?, Jerusalén liberada, ¿no?, es uno de los poemas épicos más interesantes de este periodo. Y no te olvides, en este caso, Montaigne, Miguel de Montaigne, el creador del ensayo. Hubo una exaltación de lo clásico y del individualismo burgués. ¿Verdura o no verdura? ¿Qué dicen ustedes? El Renacimiento se valora lo clásico y adquiere importancia la burguesía y sus preferencias. Así es, Sofía, muy bien, José, eso es verdura. Por lo tanto, muchachos, la clave era pues la C, evidentemente. ¿Listo? La C. ¿Bien? Siguiente. En la hermosa Verona, donde ponemos nuestra cena, dos familias semejantes en dignidad inician una nueva discordia por un antiguo agravio en que sangre de ciudadanos mancha manos de ciudadanos. De las fatídicas entrañas de estos dos enemigos nace una pareja de amantes de mala estrella, cuyas desventuradas y lamentables catástrofes sepultan en su muerte la discordia de sus padres. Sobre el fragmento, listo, de la obra Romeo y Julieta, elija los enunciados correctos. A ver, veamos, dice. Se rechaza plenamente la influencia del teatro grecolatino. Falso. ¿Sí o no? Falsazo. ¿Por qué es falso? Porque recuerda que el coro es parte del teatro griego, recuerda, ¿sí o no? Entonces, el teatro sí es, en este caso, no se rechaza los elementos del teatro grecolatino, ¿no? Luego dice, hay una alusión al destino fatal que sufrieron
verdadero, eso es correcto, no hay más que decir ahí, ¿no? Dice, por algo dice, ¿no? Cuyas muertes, ¿no? Cuyas desventuras y lamentables catástrofes, o sea que la muerte, ¿listo? Ahora bien, dice, explica detalladamente la causa por la cual surgió el odio entre sus familias, no pues, esa es más falsa que por siempre de ella, ¿listo? Entonces, o de él, ¿no? Depende de tus gustos, ¿listo? Entonces, eso es incorrecto. Ahora bien, luego dice, el odio entre sus padres se acabará después de la muerte de los amantes, verdadero. Lo dice claramente, ¿sí o no? Sepultan en su muerte la discordia de sus padres, ¿no? Lo que quiere decir que se amistan estos señores, tanto los Capuleto como los Montesco. Los jóvenes enamorados fugaron de sus casas para consumar su amor. Falso, falso de toda falsedad. Recuerda que ninguno se fuga, más al contrario, viven ahí su tórrido romance juntos, ¿listo? Entonces, ninguno se corre. Bien. Por lo tanto, alguien ya lo había mencionado por ahí, Soledad nos había dicho que la 2 es avioncito. Muy bien, 3. Romeo, a Julieta, tomándola de la mano, si profano con mi indigna mano este sagrado santuario, pecado de amor es este, mis labios peregrinos están dispuestos a hacer penitencia por este áspero toque con un tierno beso. Y Julieta le responde, ¿no? Buen peregrino, haces mucho agravio a tu mano que muestra en esto una apropiada devoción, pues hasta los santos tienen manos que tocan las manos de los peregrinos, y el tocar palma con palma es el santo beso de los palmeros. ¿No tienen labios los santos y también los piadosos palmeros? Sí, peregrino, labios que deben usar en la oración. Ah, dice Romeo, entonces, amada santa, que hagan los labios igual que las manos, te ruegan que lo concedas para que la fe no se vuelva desesperación. Y Julieta le dice, los santos no se mueven, aunque concedan lo que se ruega. Y Romeo le dice, entonces no te muevas mientras yo recibo el efecto de mi plegaria. Así quedan limpios de pecados mis labios por los tuyos. Y la besa. ¿Bien? A partir del fragmento, nos dice, podemos deducir que ¿es una tragedia romántica en verso? No, falsazo. Para Romeo, Julieta es su primer amor tampoco. Recuerda que Romeo, al inicio de la obra, está enamorado de una chica llamada Rosalina o Rosalía, dependiendo de la traducción, ¿listo? Entonces, no es su primer amor, ¿ya? No es su primer amor, más bien es, digamos, el clavo que sacó al otro clavo, entre comillas. Entonces, falso. ¿La santidad niega las cosas terrenales? No, 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 no. En ningún momento nos dice que los santos nieguen las cosas terrenales, ¿sabes? Porque claramente dice, los santos no se mueven aunque concedan, ¿listo?, lo que se ruega. Por lo tanto, la clave, como no, muy bien, Joy, Soledad, Adriana, muy bien, sería dadito, ¿listo? Ahí está el registro, ¿correcto? Por lo tanto, ahí tenemos la clave. Esta tragedia del amor entre los protagonistas se opondrá al odio de sus familias y terminará sobreponiéndose a él, aunque con el sacrificio de los amantes. Se reproduce el cortejo de Romeo y la aquiescencia de Julieta. Entonces Julieta sí le dice, ¿no? Ven, ven, dame un beso, ¿no? Ahí está. Muy bien, aquí dice, ¿no? Respecto a la novela de Werther, dice, el personaje principal se suicida por causa de una decepción amorosa. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos? Veamos, dice, la historia de una pasión frustrada es uno de sus temas. ¿Verdadero o falso? Obviamente que es verdadero, ¿no? Recuerda, el amor entre Werther y nuestra amiga Julieta, perdón, nuestra amiga Carlota, no se puede realizar. ¿Por qué no se puede realizar? ¿Porque no se aman? No, no tiene nada que ver ahí el que no se amen los dos. Lo que pasa es que Carlota dice, no puedo romper, ¿no? En este caso, con las convenciones sociales. O sea, yo ya estoy comprometida, no me puedo casar con otro, no puedo abandonar a mi prometido, ¿listo? Entonces ahí tenemos, ¿no? Werther se enamora de Carlota, quien está prometida y luego casada. De allí que la pasión frustrada sea uno de los temas asociados al suicidio.
La soledad del yo romántico se refleja en la naturaleza. ¿La soledad? No, 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 no. La soledad no, ¿correcto? Un momento, Zulmi, voy a terminar con esta y retrocedo en este caso, las diapositivas, ¿ya? A ver, luego dice, los sentimientos del protagonista se identifican con la naturaleza, pero ese tema no está asociado al suicidio de Werther. A ver, la amada Carlota es sinónimo de la hermosura diabólica. ¿Hermosura diabólica? No, 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 no. Aquí no encontramos hermosura diabólica, ¿listo? Eso es falso de toda falsedad. La amada diabólica es tema de algunos románticos como Becker, ¿no? Por ejemplo, la Jorca de Oro, ahí encontramos a la amada que es diabólica. ¿El personaje central representa al espíritu individualista? Esto es verdadero, claro, es la idealista, muy bien. El verdadero, ¿listo? Entonces el cuarto enunciado es verdadero, ¿correcto? Por lo tanto, nuestra clave es la C, como muy bien lo había dicho Vladimir y también Zulmi, ¿listo? A ver, correcto, bien. A ver, muchachos. Las cuitas del joven Werther, en este caso novela epistolar, ya que está estructurada por cartas, ¿listo?, del protagonista a distintas personas, entre ellas a Guillermo. Las primeras cartas están fechadas en mayo de 1771 y las últimas en diciembre de 1772. Época de invierno en Alemania. Esto nos lleva a inferir que, ajá, muy bien, nos dice por ahí Soledad, nos dice que es la beba, vamos a ver, ¿listo? Claro, la naturaleza y el romántico, ¿no? En los románticos la naturaleza tiene una relación estrecha con los sentimientos de los protagonistas. Clave, ajá, ahí está, ahí está, ahí está. La naturaleza guarda relación con la trama de la obra. Ahora bien, dice, ¿las primeras cartas de Werther fueron desde el extranjero? No. Claramente les mencioné que Werther lo que hace es abandonar la ciudad para irse al campo, en este caso, a un pueblo, a la ruralidad. Por lo tanto, no está en el extranjero, ¿listo? Las primeras cartas están dentro del mismo país, ¿listo? A ver, bien. Siguiente, dice, Werther, con una mano débil, dice, intentaba separar su pecho del suyo, ¿viste? Werther gritó con el tono decidido del más noble sentimiento. Él no puso resistencia, la dejó desasirse de sus brazos y se arrojó como loco a sus pies. Ella se apartó de él y en angustiosa confusión, vacilando entre el amor y la cólera, dijo, esta es la última vez, Werther, no volveréis a verme más. Y dirigiendo la mirada más embriagadora de amor al desdichado, corrió a la habitación de al lado y cerró tras sí con llave, ¿no? Como les había mencionado, ¿no? No es que Werther y Carlota no se amaran, simplemente es que en este caso, las reglas, las normas sociales no les permitieron estar juntos. En este pasaje, ¿no? Podemos deducir que Carlota representa, ajá, ¿qué representa Carlota? Nos dicen dado, las convenciones sociales. Muy bien, ahí está, ¿no? Ella se apartó y en angustiosa confusión entre el amor y la cólera, ¿no? Ahí está, ahí podemos ver que ella lo que hace más es renegar por el hecho de no poder estar con la persona que ama porque ya está casada, por lo tanto, lo rechaza más por estar casada que por no sentir amor por él. Muy bien a los que han dicho la D, es correcto. El amor prohibido, así es, Soledad. A ver. El realismo es un movimiento artístico literario surgido en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX, en el cual se describe objetiva y detalladamente los distintos ambientes y situaciones sociales. Se le considera al positivismo como su base ideológica. Señale el rasgo que denota la influencia de esta corriente filosófica dentro del realismo. Ajá. ¿Cuál sería, muchachos, ahí, cuál sería la clave? A ver, la preferencia por la narrativa y el teatro, teatro como que no mucho, ¿eh? La aplicación de algunas técnicas científicas podría ser el desarrollo de una literatura inverosímil no, se está descartado. La narración en primera persona en el realismo no es en tercera persona, por lo tanto, efectivamente, sería, a ver, influencia
influenció en el realismo al aplicarse el método científico. Recuerda que cuando te hablé del realismo te dije, ¿no? Que la observación es el primer paso para el método científico. Y el escritor realista hace eso, ¿no? Observa a su alrededor para describirlo detalladamente. Por lo tanto, sería BB. ¿Listo? Exacto, Diego. Utiliza al narrador omnisciente. Correcto. ¿Listo, muchachos? Ahí está, ¿bien? Yo necesitaba saber entonces y saberlo cuanto antes, si yo era también un piojo como todos o un hombre. ¿Estaba facultado para transgredir la ley o no lo estaba? ¿Me atrevería a traspasar los límites y aprehender o no? ¿Era yo una criatura que tiembla o tenía derecho? ¿Cuál? Dice un fragmento citado, ¿listo? Raskolnikov se confiesa a Sonia y en su confesión devela un aspecto característico de su personalidad. A ver, muy bien, por ahí Vladimir, correcto, ¿no? Ahí Soledad, muy bien, por ahí. La teoría del superhombre. Se considera un hombre superior debido a su inteligencia. Así cree con derecho de transgredir las normas con la finalidad de lograr sus objetivos, aunque eso signifique llegar al crimen, ¿no? Entonces, recordemos que hay algo interesante, ya hay algo interesante aquí. Rodion Raskolnikov, cuando se entrevista con el investigador, el detective Petrovich, el detective Petrovich le empieza a preguntar acerca de un ensayo que había publicado en la universidad. Y ya ahí, Rodion Raskolnikov reconoce que hay dos tipos de hombres, ¿no? Superiores e inferiores. Los extraordinarios que pueden llegar a hacer cualquier cosa para lograr su fin, y él se considera dentro de ello. A ver, el conflicto, pero ojo, Giancarlos nos dice el fragmento citado, ¿correcto? El fragmento citado, ¿correcto? Entonces, estamos hablando del fragmento que nos está citando, ¿ya? Del fragmento que nos está citando, no de la obra en su conjunto. Cuidadito con ello, ¿ya? Podría ser un tema secundario, por supuesto que sí, ¿no? Pero ahí en la pregunta, o en este caso el enunciado nos dice del fragmento citado, ¿listo? Por lo tanto, sería pues la A. Bien, aquí dice, novela psicológica con elementos del relato policial. Está ambientada principalmente en los suburbios de San Petersburgo y cuenta cómo el estudiante, Rodion Raskolnikov, planifica y asesina a la vieja usurera Aliona Ivanova, así como las consecuencias de que esto implicó. De acuerdo con lo explicado, señale cuál es el tema central de Crimen y Castigo. Ajá. La lucha entre la moral cristiana y la moral intelectual, ¿no? Eso ya se les había mencionado cuando les hice el sucinto de la obra en la explicación teórica. Bien, aquí han tenido problemas, ¿no? Seleccionen los enunciados correctos sobre el vanguardismo europeo. A ver, ¿rechazó el arte decimonónico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? El vanguardismo, por supuesto que rechaza. A ver, la pregunta número 9, muchachos, era en este caso la B, ¿ya? La 9 es la B, ¿ya? La 9 es la B. A ver, por supuesto que lo rechaza. Recuerda que vanguardismo, les dije, es sinónimo de innovación. Y si es innovación, pues todo lo anterior queda en el pasado. Ahora se tiene que buscar nuevas formas, nuevas maneras, ¿listo? Por lo tanto, rechaza lo anterior, ¿ya? Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Ahora, muestra una visión universal del hombre, por supuesto. Trata de entender al hombre en su totalidad. ¿Listo? En su totalidad. Bueno, Franz Kafka en La Metamorfosis, ¿qué hizo? Trató de entender al hombre, de decir por qué el hombre se enfrasca en ese pequeño mundo que tiene cuando no puede, en este caso, explorar, no, otras cosas más. ¿Listo? El existencialismo, por supuesto, Diego, por supuesto, ¿no? Kafka, como les había mencionado, si bien es cierto que está dentro del expresionismo, también hay matices existencialistas. Intentó alcanzar la totalidad de la visión de la sociedad e historia del hombre, ¿listo? ¿Presenta una separación estricta de géneros y artes? No, eso es falso, ¿no? Es
más falso que un billete de 5 soles. Recordemos que en el vanguardismo, más bien las artes se vinculan entre sí, ¿no? Técnicas de la pintura utilizadas en la literatura, por ejemplo, aquí vamos a tener el poema visual, el caligrama. ¿Listo? El caligrama, ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Ahí, o también, pues, en lo que es el surrealismo, ¿no? Ahí tenemos ahí la corriente psicológica de Sigmund Freud, es decir, el psicoanálisis llevado a la literatura. Entonces, vamos a tener que las artes se combinan entre sí. Entonces, se trae otros elementos de otra ciencia y otras artes para poder manejar los géneros literarios. Se produjo, a ver, en la lírica y la narrativa, pero no en el teatro. La innovación se produce en todo. ¿Listo? La innovación se produce en todo. El futurismo alaba a la máquina como símbolo del capitalismo. Veamos eso, ¿qué nos dice? No, pues, la máquina no es símbolo de modernidad, más no del capitalismo. Y recuerda que la máquina para los futuristas es el sinónimo de mejorar y superar la condición en la que están viviendo, ¿no? Entonces, es modernidad, ¿correcto? Por lo tanto, tu clave sería, pues, ¿listo? La alternativa C, ¿listo? La alternativa C. 1 y 2 son correctas, ¿listo? 1 y 2, ¿ya? Mucho cuidado. Zulmi, ahí la B, ya, no, ya la B no puede ser, ¿bien? Entonces ahí tenemos la C. Al despertar Gregorio Samsa una mañana tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Hallábase echado sobre el duro caparazón de su espalda y al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro surcado por curvadas callosidades, cuya prominencia apenas si podía aguantar en la colcha, ¿no? Y luego tenemos a continuación, dice, del fragmento se puede interpretar que la transformación de Gregorio en insecto simboliza. ¿Qué simboliza? A ver, ¿qué nos muestra con ello? ¿Listo? La automatización en la metamorfosis. A través de la alegoría, Kafka realiza una sutil crítica contra la automatización del hombre dentro del sistema capitalista. Ello como producto de la rutina que le genera el trabajo explotador, ¿no? Explotador. A ver, le evidencia una enorme influencia del surrealismo en la obra. A ver, el surrealismo no tanto, ¿ah? Porque no hay, digamos, una manifestación del inconsciente dentro de Metamorfosis. Lo que hay es más bien, como les había mencionado al momento de exponer la teoría, la crítica a la sociedad, número uno, y número dos, todo el fastidio que el ser humano siente frente a lo que está pasando a su alrededor, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos la C como clave, ¿eh? La C. Muy bien, Jorge Antonio, la C, ¿listo? Producto de la automatización dentro del sistema actual. Recuerda que Gregorio Samsa, al igual que Kafka, tiene que ir a trabajar todos los días, tiene una rutina, por lo tanto ya se convierte como una máquina, que todos los días tiene que hacer lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Y 12. Tiene que irse, exclamó la hermana, es la única posibilidad, ¿no? Eso lo hemos leído también en el texto. A ver, ¿qué tema se aprecia en el fragmento citado de la novela Metamorfosis? ¿No? Si fuese Gregorio hubiese comprendido hace tiempo que una convivencia entre personas y semejante animal no es posible, ¿no? Puede ser la deshumanización, ¿no? Claro, ¿no? La transformación de Gregorio es la expresión alegórica de cómo éste ha perdido su condición humana debido a que se le considera un ser inútil para la sociedad. Esta deshumanización no solo es física, sino que va haciéndose patente en el tratamiento de la familia hacia él. Por lo tanto, la clave sería la C. Muy bien, muchachos. ¿Ah? Eso ha sido nuestra sesión de hoy y aquí tienen el clavetero. ¿Listo? Ahí tienen el clavetero. Le pueden tomar ahí una captura de pantalla o una fotografía, ¿listo? Bien, a ver, me confirman. Ok, Sofía, a ver, aquí están las claves, ¿ya? De repente, ya, a ver, ahí están las claves. Vamos a retornar entonces, me dice a la diapositiva 2.
¿Ya? Ok, la diapositiva 2. A ver. Ahí está. Esa es la pregunta número 2. Ya ahorita voy a poner la 9, muchachos. A ver, ahí está la número 2. ¿Listo? Como que ya terminaron. A ver. Y ahora vamos a la número 1, ¿ya? La número 1. Ahí está la número 1. Ya es la número 1. Bien, muchachos. El tiempo ya nos ha vencido, muchachos. Son las 7:07, ¿ya? Ya me dicen por ahí la pregunta 3, ¿no? Ahí está la pregunta 3. Ahí está la pregunta 3. Márquela, ahí tienes. Giancarlo me dice adiós, ok, Giancarlo. A ver, ahí tiene la pregunta 4. Michael, ya ahí está, la pregunta 4. A ver, la pregunta 6 me dicen por ahí. A ver, esta es la pregunta 6. Ahí tienes la pregunta 6. Y finalmente, ya, a ver, Jack. Y finalmente la pregunta número 7. Ahí está la pregunta número 7. Y por último, vamos a dejar aquí el clavetero, para que ustedes puedan, en este caso, tomar la captura de pantalla correspondiente. ¿Ya? Ahí está ahí está el clavetero. Bien, muchachos, conmigo ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto compartir esta sesión y conmigo será hasta la siguiente oportunidad. ¿Listo?